Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Pablo Díaz Couto. 12:25 minutos. Enseguida saludamos al candidato en las elecciones generales, a las próximas elecciones generales por el BNG, Néstor Rego. Pero antes repasamos algunos asuntos de actualidad. El primero de todo, este lunes ha comenzado oficialmente nueva época en el Deportivo. Siguiendo la junta telemática que está teniendo lugar esta mañana, está nuestro compañero Adrián Candal. Muy buenas, Adri. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pues ya está oficialmente constituida la nueva Junta de Accionistas del Depor, la nueva presidencia blanquiazul, dirigida pues por el ejecutivo de Banco de Abanca, de la compañía de seguros hasta el momento. Álvaro García Diéguez es el presidente número 47 en la historia del Deportivo. Se ha aprobado también la constitución del Consejo. Son, uniendo al propio presidente, hasta 6 los nuevos consejeros. El único superviviente del anterior equipo de gobierno es David Villasuso, que deja de ser ahora director general, será consejero y secretario de ese nuevo consejo que, con el respaldo de Abanca, ha aprobado todos los puntos del orden del día por una mayoría abrumadora que supera el 99,89% de los respaldos. Están ya con los últimos trámites. Aquí estamos en el estadio de Riazor. Pues esto se puede decir que es parecido, Pablo, pues a aquellas célebres comparecencias de Mariano Rajoy con plasma, porque la Junta es en la sala de prensa y nosotros estamos en una sala anexa con una pantalla siguiendo de forma también telemática la Junta, que a su vez también es íntegramente de esa forma, todo por vía internet de forma telemática. Insisto, ya se ha constituido el nuevo gobierno del Depor con la presidencia de Álvaro García Diéguez, que es el presidente número 47 en la historia del Deportivo. Muchas gracias, Adrián Candal. Además, hacemos balance del Festival de Ortigueira. Desde luego, éxito rotundo. Concluyó anoche tras recibir a más de 100.000 personas. Raúl Salgado, Radio Ferrol. Buenos días. La organización del Festival Internacional do Mundo Celta habla de un balance astronómico, una de las mayores cifras de afluencia de los últimos años, más de 100.000 personas. Las actividades culminaron anoche tras 8 días consecutivos de música, pero también de un amplio programa paralelo, por ejemplo, con talleres de baile o con conciertos en la Iglesia de Santa Marta y el Teatro de Beneficencia, sin plazas en los talleres y con lleno tanto en los conciertos nocturnos de la Alameda como en las demás actividades paralelas. Hay datos que confirman precisamente ese aluvión de visitantes, por ejemplo, supermercados sin existencias o colapso en los accesos durante el desfile das Nacións Celtas de la jornada de clausura. Imos tamén a Terra de Nordés para falar de cultura de protestas, porque os oleiros de Buño anuncian o inicio de accións de protesta. José Manuel Mira, moi boas. Que tal, Pablo? Pois sí, logo do anuncio feito a pasada semana no que a Asociación de Oleiros comunicou que este ano non van celebrar a mostra de olería debido aos desencontros co concelleiro de Turismo e tenente de alcalde Alfredo Cañizo, pois esta tarde vanse reunir para determinar e concretar os pasos a dar nos próximos días. Actualmente, desde a Asociación dos Oleiros teñen en marcha unha campaña nas redes sociais en apoio á olería, pero van a continuar destacando a unidade do sector na localidade e a firme defensa do acordo a pesar do presuízo que lles causará non facer a olería. Anuncian que van a iniciar, ademais, distintas accións de protesta. Moitas grazas, Josiño. 12:29 minutos. 23J. España decide. La SER te lo cuenta. Planeta del Mueble patrocina la entrevista. Néstor Rego é candidato do BNG a revalidar esa acta de deputado que ten na actualidade ou que tiña na actualidade nesta legislatura que está xa prácticamente rematada. Néstor Rego, moi boas. Hola, moi boas. E con el comezamos esta ronda de entrevistas que imos ter esta semana cos números 1 das candidaturas dos distintos ou dos principais partidos con representación no Congreso. Comezamos co Bloque, mañán teremos a candidata de Sumar, a do Partido Socialista, e remataremos co candidato do Partido Popular. Candidato hai 4 anos, o seu partido lograba de novo esa representación no Congreso dos Deputados despois dun pequeno impás no que non obtivo representación. Apoiou a candidatura de Pedro Sánchez á presidencia da Moncloa. Logo, bueno, pois con debates sobre algunhas e outras medidas que iremos entrando, pero en xeral, que balance fai destes 4 anos de legislatura? Ben, pois o balance eu creo que da actuación do BNG é positivo, non? O BNG
É evidente que foi unha forza moi útil a este país. Con un diputado conseguimos un acordo de investidura que eu creo que foi un gran acordo, que en parte pois foi cumprido, está cumpríndose, e noutra parte non, tamén temos que recoñecelo, a responsabilidade, lóxicamente, de quen non cumpriu, e especialmente o Partido Socialista, pero dado que estamos aquí, pois se cadra é bon lembrar que entre os acordos que figuraban aí está, por exemplo, pois a rexeneración da Ría do Burgo, que levaba décadas esperando e que hoxe é unha realidade, finalizará a finais de ano, non? Está a conexión ferroviaria co Porto Exterior da Coruña, que está xa axudicada, está as descontos e rebaixas na AP9, non? De hoxe, persoas que utilizan, que son usuarias habituais, pois pagan exactamente a metade porque teñen gratis a viaxe de volta ou están actuacións tamén no ámbito ferroviario como a modernización da liña Ourense-Lugo, non? Se falamos en xeral do balance da legislatura, das actuacións do goberno, pois nós o que temos que dicir é que hai luces e sombras, non? E sombras especialmente porque os partidos do goberno incumpriron parte do acordado con forzas políticas como o BNG, pero mesmo incumpriron parte dos seus compromisos co electorado, non? Por exemplo, pois comprometeronse a derrogar a reforma laboral do PP e realmente non o fixeron, só derrogaron un punto e modificaron algunha outra cousa, pero máis grave, que era, por exemplo, pois a facilidade para despedir e o abaratamento do despido non o fixeron, comprometeronse a derrogar a lei Mordaza e non o fixeron, comprometeronse a recuperar dereitos nas pensións e non só non o fixeron, sino que aumentaron novos recortes, en fin, ou comprometeronse a acabar coa impunidade do franquismo e coa lei de memoria democrática, pois isto pois xa temos constatado que non foi así, non? Entón, houbo actuacións que foron na boa dirección. Aí está, por exemplo, pois os impostos á banca, ás enerxéticas, ás grandes fortunas, que nós defendemos no seu día que tiñan que ser permanentes e non temporais, pero en todo caso votamos a favor, porque nos pareceu que ía na boa dirección, mas parece claro que as forzas estatais e particularmente o Partido Socialista non avanza se non tiran del, non? E por iso tamén queremos ter máis forza o BNG, non? Para asegurar que o noso país está realmente presente e que se avanza pois en políticas sociais. Diría que lle compensou aos galegos, e máis concretamente os coruñeses, ter representación do BNG? Pois eu creo que é evidente que sí. Mira, eu voulle dicir unha cousa, a campaña do Partido Popular que se centra moito aquí en atacar o BNG, consiste en dicir que o BNG non foi útil en Madrid, non? Claro, se o teñen que decir é porque saben que teñen que contrarrestar pois xa o que é unha percepción social asentada de que efectivamente o BNG foi unha forza moi útil a Galiza, non? Pero cando exemplifican, bueno, os descontos na AP9, iso non é moito, pero reparemos que moito ou pouco, insisto, a xente usuaria habitual paga a metade do que pagaba. Nos aspiramos a que non pagase nada porque a autoestrada tiña que ser libre de peaxe xa. Pero isto foi o que conseguimos. Pouco ou moito conseguiu o BNG con un diputado. Eles con 10, o Partido Popular con 10, cun goberno de Mariano Rajoy en Madrid e simultaneamente un goberno de Feijóo en Galiza, na Xunta de Galiza, non conseguiron baixar nin un céntimo os peaxes da AP9. Bueno, pois eu pregunto onde está a utilidade. Mais se temos en conta que o que fixo o Partido Popular foi prorrogar durante 25 anos a concesión da AP9. Iso quer decir que todo o que paguemos entre o ano 2023 e o ano 2048 teremos que agradecerlle ao Partido Popular. Bueno, en todo caso, eu tamén digo, e ademais con rotundidade, que se o BNG é decisivo novamente no Congreso, nos imos conseguir que a AP9 pois, acabe a concesión e sexa unha autoestrada libre de peaxe, porque é o que correspondería. É injusto que sigamos pagando 25 anos máis porque un goberno do Partido Popular quixo beneficiar aos seus amigos, ás empresas amigas, non? É posible un goberno do Partido Popular? Máis alá do que din as enquisas. Eu estou convencido de que non. Eu estou convencido de que non se vai dar esa circunstancia. Creo que hai unha boa parte da sociedade que é consciente que iso significaría un retroceso en dereitos individuais, colectivos, en liberdades públicas, en dereitos, por exemplo, pois das mulleres, do colectivo LGTB, pois en dereitos democráticos tamén.
particularmente porque parece que ese escenario só sería posível con unha coalición con Vox. Fixémonos que unha forza tan reaccionaria e antigalega que nega a nosa lingua, nega a nosa cultura e tan antidemocrática, pois que levou ao Congreso unha proposición de lei para ilegalizar o BNG e outras forzas soberanistas, non? Que, por certo, o Partido Popular nesa proposición de lei de Vox non votou en contra, abstívose, que tamén vai a principios democráticos os do Partido Popular, non? Mais eu creo que a sociedade galega é consciente diso e, por tanto, non lle vai dar a maioría suficiente para que poidan gobernar esas dúas forzas da dereita ultra e da ultradereita. O que si digo é que se do BNG depende, do voto dos deputados e diputadas que vamos ter no Congreso depende, Feixóo non vai gobernar. Iso con absoluta rotundidade. Non? Mencionaba vostede a algúns dos fitos desta legislatura, mencionaba por algunhas desas cuestións a da reforma laboral que vostedes están a ser moi críticos, foron moi críticos no seu momento votando en contra e tamén durante esta campaña efectivamente están recordando esa posición. Vistos os resultados que tivo, os bons datos económicos que estamos a ter no ámbito do emprego, non sei se se arrepinten, polo menos de votar en contra. Non, en absoluto, non. Por que nos imos arrepentir de votar en contra se foi unha fraude? Pero que ademais é falso isto que nos pretenden facer crer que os datos de emprego teñen que ver coa reforma laboral. Isto non é así. Aquí a reforma laboral é unha cuestión de dereitos dos traballadores e traballadoras, non é unha cuestión de datos económicos, e o empresariado non contrata ni siquiera porque os contratos sexan así, desta maneira ou da outra, que realmente o que fixo a modificación na contratación foi cambiar contratos temporais por contratos fixos discontinuos. Non quer dicir que a xente traballe máis, simplemente o tipo de contrato do punto de vista estatístico pois computa como contrato indefinido, pero na práctica, e créame porque o coñezo de maneira moi directa de persoas que pasaron de contrato temporal a fixo discontinuo non traballaron máis nin traballan máis, non? Os empresarios e empresarias contratan si efectivamente pois a situación económica mellora e aí poderíamos facer matices, pero en todo caso non vou entrar niso, non? E se necesitan traballadores e traballadoras. A reforma laboral, insisto, vai de dereitos. Por exemplo, hoxe é exactamente igual de fácil e de barato despedir que co goberno do Partido Popular. Porque este, que era o elemento máis grave, non foi modificado. Non se recuperou a indemnización de 45 días por despedimento improcedente, non se recuperaron os salarios de tramitación no caso dos despedimentos improcedentes, non se recuperou a autorización administrativa previa dos ERE, dos despedimentos colectivos, que aquí, por exemplo, podía ter evitado que empresas como Vestas en Viveiro fechasen, porque foi unha deslocalización de libro, non había razóns para ese despedimento colectivo. Non se recuperou, por exemplo, a prevalencia dos convenios galegos ou provinciais sobre os estatais. En fin, estas cousas que son as que realmente poderían mellorar a vida dos traballadores e traballadoras non se tocaron. E eu quero lembrar que o compromiso do PSOE e de Podemos era derrogar íntegramente a reforma laboral do Partido Popular. Pero claro, agora non é que o digamos nós. Agora dio Feixóo e dio o Partido Popular. Feixóo di que esta é a única norma que non vai derrogar deste goberno porque, literalmente, en síntese, é unha boa norma. Borja Semper, coordinador da campaña do PP, chegou a dicir que fora un erro ter votado en contra. Pois mire, se o PP considera que esta é unha boa norma e que deberían ter votado a favor, pois eu creo que nos veñen dar a razón non só ao BNG, sino a todas as forzas soberanistas da esquerda, porque todas votamos en contra desa reforma laboral justamente por non cumprir os compromisos e porque o que tentamos foi forzar o goberno a que cumprise. De feito, non nos quedamos no voto en contra. Posteriormente, presentamos conxuntamente unha proposición de lei que derrogaba todos os elementos da reforma laboral do PP e, lamentablemente, foi votada en contra aquí por todos, por Vox, polo PP, polo PSOE e por Unidas Podemos Sumar. 20 minutos para unha, estamos en conversa co candidato do Bloque ao Congreso dos Deputados, con Néstor Rego.
¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 156 prazas de acceso libre e promoción interna para traballar na Xunta. Só fase de oposición. 136 prazas de orientación laboral e 20 de conductores. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Temos formación presencial online que che permite seguir o curso desde onde queiras e, ademais, podes visualizar as clases que non poidas seguir en directo. Infórmate Oposicións, traballando en ti. Deputado, pregúntolle tamén, porque esta fin de semana seguiron tendo actos por toda Galicia, tamén aquí na provincia da Coruña, polo Día do Carmen, moitos vinculados, se falou, dende logo, do sector pesqueiro, con moito peso na nosa provincia, con moita relevancia a nivel tamén da proxección que temos económica fora, pero dentro da nosa comunidade. Cal é a situación da pesca? Pois a verdade é que é preocupante porque está permanentemente sometida a ameazas ou a decisións que lle afectan negativamente, desde os tax e cotas. Nós, de feito, defendemos revisar o principio de estabilidade relativa da Unión Europea, porque co Brexit, ademais, e despois de tantos anos, isto tería sentido. O veto ás artes de fondo en 87 zonas da Unión Europea, a ameaza de que ese veto se amplíe a 30% do mar comunitario, isto sería xa un pau moi grande para a nosa frota pesqueira, e a eólica mariña, que é tremendamente inxusta, porque ademais o que fixo o Estado español foi atribuir a Galiza o 50% da eólica mariña que prevé en toda a costa do Estado español. Isto é moi inxusto, non? Pero aparte, a costa galega, a plataforma continental tan estreita, obriga a colocalo moi cerca da costa, afectando a zonas pois de alta potencialidade produtiva, caladeiros importantes da nosa frota, afectando tamén negativamente do punto de vista ambiental. E, por tanto, pois o que fixo aquí o goberno foi optar por favorecer as grandes eléctricas en vez de defender a nosa pesca. Nos, o BNG, teno claro, está do lado do sector pesqueiro galego, rexeitando esa posibilidade da eólica mariña, porque, ademais, hai máis de 300 proxectos de eólica en terra, moitos deles pois que non se adecúan, que teñen un impacto tamén moi brutal en terra, e nun contexto en que en Galiza fixámonos que os datos do ano pasado da rede eléctrica española é que enviamos para fora case a metade da produción eléctrica. Xa temos máis produción de fontes renováveis da que consumimos internamente, non? E aí é independente pois a incorporación de miles de megavatios de potencia eólica que xa están aprobados. Por tanto, estamos falando de que se sacrifica Galiza, se quere sacrificar a pesca galega, non en función da produción de enerxía que Galiza necesita, pero que máis, nin siquiera en función da produción de enerxía que necesita o Estado español. Está pensando na exportación de enerxía eléctrica a outros países da Unión Europea como Francia, pero sin que iso nos beneficie, porque ao final son empresas que teñen a súa sede fiscal en Madrid, que pagan ali os seus impostos e que aquí fundamentalmente o que deixan é destrucción nos sectores primarios, non? Sobre esta cuestión, temos unha realidade que é que, por exemplo, pois no caso do Porto Exterior da Coruña, está a plantexar varios proxectos de construcción de eólica mariña flotante. O Porto de Ferrol parece consolidarse tamén neste sentido. Navantia ten varios proxectos industriais neste sentido, que só é emprego que queda aquí. Como se compatibilizan estas cuestións? É que o emprego nos parques eólicos é mínimo. Falo na construción. A ver, pero é que a construción non ten nada que ver. En Ferrol fabrícanse fragatas militares e non están patrullando, non nos quedamos con elas nas rías.
Quere dicir que a potencialidade de construción de eólica mariña en Navantia é estupendo, non? A pesar de que Navantia se beneficia moi pouco porque a participación de Navantia nesa parcería con Windar é mínima, non? O normal é que tivese máis do 50%, non? E ten, creo que 5%. Ben, en todo caso, que se construan jackets en Navantia non quere dicir que os haxe que colocar diante da Costa da Guarda. Eu creo que se entende isto, non? E por tanto, pois a perspectiva ten que ser outra, ten que ser outra. Agora, cando fala do porto exterior da Coruña, a min lémbrame que un dos cabalos de batalla do BNG nos orzamentos, e curiosamente co voto en contra dos outros 3 partidos de ámbito estatal, foi defender que o Estado tiña que compensar a débeda do porto exterior, do porto da Coruña, pola construción do porto exterior de 200 millóns de euros, dado que acabou perdoando, condonando máis de 400 millóns de euros ao Porto de Valencia e non por unha cuestión, digamos, productiva, sino por unha competición deportiva, non? Entón, isto é É posible esa condonación? É perfecto. Nos pensamos que a condonación é perfectamente posible, pero en todo caso nos ofrecemos a alternativa da compensación, non que se compensase, porque o que non ten ningún sentido é que os coruñeses e coruñesas teñan que volver a pagar por uns terreos que xa son da administración pública. O normal é que os terreos do Porto Interior pois poidan utilizarse, poidan ceder gratuitamente á cidade para utilizar para zonas verdes, para zonas públicas, para equipamentos, etcétera, non? Que podría pois producir a verdade é que un desenvolvemento urbano moi potente e na liña correcta, ademais, non? De beneficiar o público nesta cidade, non? Entón, isto é posible. A pregunta é, por que é posible condonarlle 400 millóns a Valencia e non 200 á Coruña? E a segunda, por que PP, PSOE e Unidas Podemos votaron en contra sistemáticamente en 3 orzamentos desta emenda do BNG? A verdade é que os diputados e diputadas que eliximos por Galiza deberían defender os intereses do noso país e da Coruña e non votar en contra, non? Xa lle pregunto por último, o BNG nas sucesivas eleccións que se veñen realizando dende hai 4 anos amosa a súa fortaleza. En casi todas vai tendo máis votos, máis porcentaxe de voto, maior representación. O último vímolo pois nas eleccións municipais, con algunhas cuestións destacadas, como por exemplo, pois ter por primeira vez a alcaldía de Santiago de Compostela, pero tamén aquí na Coruña maior representación. En xeral, maior porcentaxe de votos, maior porcentaxe de respaldo. Cal sería para vostede o resultado que lle gustaría ver amosado ás 10:30 da noite do domingo? Ben, esperemos que para as 10:30, que non sexa moito máis tarde. Ben, a verdade é que eu non me atrevo a pronosticar un número concreto. Nos facemos unha aposta que a verdade é que é importante, pero que pensamos que vai beneficiar este país, non? Que ter un grupo galego forte no Congreso, ter máis diputados e diputadas. E por que pensamos que é importante que vai beneficiar este país? Porque, mire, se con un diputado conseguimos un acordo de investidura tan positivo, con 3, 4, 5 diputados e diputadas, imos ter a capacidade de ser, por ser decisivo de maneira permanente, imos ter a capacidade de obrigar a que todo o acordado se cumpra. E, por tanto, a que o goberno español nunca máis se esqueza do noso país, nunca máis se esqueza aquelas medidas e aquelas decisións políticas en investimentos, por exemplo, volver subir o investimento en Galiza a 2.000 millóns de euros, que van beneficiar o noso país e as nosas cidades, non? Ese é o obxectivo. Sempre se di, que ben negocian os vascos e cataláns que conseguen cousas para os seus países. Pois non é porque sexan peores non, mellores tampouco ca nós. É simplemente porque teñen forzas políticas con grupos fortes que pois poñen como prioridade os intereses de Galiza. E iso, os intereses dos seus países. E iso é o que queremos facer nós con Galiza. Eu creo que agora nos toca a nós, porque ademais temos que recuperar un déficit histórico en investimentos, en infraestructuras, en servizos. Eu sempre poño un exemplo.
A área da Coruña, con medio millón de habitantes, se queremos, a rexión urbana da Coruña e Ferrol con 650.000 habitantes, ou a de Vigo, a Pontevedra-Vigo, con 750, son os únicos casos no Estado español de áreas urbanas de máis de medio millón de habitantes que non teñen servizo de cercanía ferroviarias. Por qué? Por que esta discriminación ao noso país? Nós imos traballar para acabar con esta discriminación. De feito, sempre o defendemos no orzamento do Estado. É lamentable que outras forzas políticas e os diputados galegos e galegas tivesen votado en contra. Pero para cuestións como esta é para que queremos ter máis representación. E o que é verdade é que o BNG sempre se caracterizou, por lo menos últimamente, sempre se caracterizou por superar as enquisas, non? A todas as enquisas din que imos subir, a que menos nos daban os dous deputados. Eu estou certo de que unha vez máis pois imos sorprender e imos superar as enquisas e ter ese grupo galego forte que Galiza precisa en Madrid, non? Néstor Rego, candidato número 1 da lista do BNG pola provincia da Coruña. Moitas grazas. Gracias a vos. Que haxa éxito o domingo. Moitísimas grazas. 93.4 FM. Radio Coruña. Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza. 12:51 minutos y sí, váyanse acostumbrando a esta sintonía porque es la sintonía que elegimos para este verano, porque también nosotros aquí en Radio Coruña empezamos temporada de verano. Te Bacha Consaido de vacaciones, que le vaya bonito estas próximas 3 semanas y que venga con fuerzas, que yo ya estoy contando los días así hacia atrás para que empiecen las mías. Quien ya ha dejado de contar los días, pobrecito él, David Iglesias, muy buenas. Muy buenas, Pablo. Es lo que tiene. Mira, viste qué energía trae. Bueno, impresionante. Una cosa. Que tengo la sensación de que llevas meses por ahí. Bueno, meses te digo. Yo también. Yo también. Pero me parecían pocos. Pocos, ¿no? Estaría más. Bueno, José Antonio Martínez está en la técnica en este lunes que estamos arrancando también con esas entrevistas políticas que continuaremos mañana con la candidata de Sumar con Marta Lois. Este día, este lunes de tiempo soleado, de anticiclón, de hasta 25 grados que podríamos alcanzar a lo largo del día de hoy, a esta hora pasando ya de los 20. Y no perdemos mucho tiempo porque nos queremos ir también hasta el Ayuntamiento de A Coruña, porque tenemos estreno de bicis esta mañana, bueno, y demás asuntos que queremos hablar con la alcaldesa de A Coruña, con Inés Rey. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Y lo primero de todo, enseguida hablamos de esas nuevas bicis que han llegado esta mañana a Coruña y que ha presentado, pero quería preguntarle por su compañero de partido, esa noticia sorpresa que conocíamos ayer, el fallecimiento de José Manuel Dapena. Desde aquí, lo primero, trasladarle nuestro abrazo, nuestro cariño a la familia. Bueno, usted como compañera, como persona que lo conocía, además. Pues sí, la verdad es que ha sido un palo la noticia por lo injusto de una muerte tan prematura, porque Dape todavía tenía mucha vida por delante y por ser tan repentina, ¿no? Estamos, bueno, pues yo creo que todos desolados, tristes y todavía, si me permites decirlo así, un poco en shock, ¿no? Un poco impactados. La verdad que Dape era, bueno, como él decía siempre, ¿no? Una persona risueña, optimista, siempre con una sonrisa, siempre dispuesto a echar una mano allá donde le tocara. Fue portavoz municipal, como militante de base y la verdad que lo vamos a echar muchísimo de menos y yo, pues eso, trasladarle el cariño a la familia y también agradecer, ¿no? Todas las muestras de cariño que ayer desde diferentes sensibilidades políticas, desde diferentes sectores de la ciudad, pues nos han ido transmitiendo al Partido Socialista, porque era una persona, bueno, muy querida por sus compañeros y compañeras, pero también por el resto de la ciudad, ¿no? Así que se nos va, bueno, pues un militante muy querido. Desde luego que sí, bueno, hacemos extensivas, como decíamos, ese abrazo y todo nuestro cariño también a la familia del ex concejal José Manuel Dapena. Alcaldesa de la actividad municipal que no para, y hoy la hemos visto de nuevo montada en bicicletas, en las nuevas bicicletas. Bueno, hoy no me monté, pero me estuve viéndolas y son 92 nuevas bicicletas eléctricas, porque, bueno, ante la alta demanda de bicicletas y concretamente de eléctricas, pues hemos decidido que esta remesa que incorporamos de 92 bicicletas sea 100% eléctrica y estamos en una ratio de un 60-40 a favor de las bicis eléctricas, ¿no? Con unas cifras de usos pues muy elevadas ya. Pasamos ya el histórico de los 10.000
usuarios activos de Bicicoruña, estamos en los 11.000 ya, y cada trimestre, bueno, a 10 de julio teníamos ya contabilizados más usos que en todo el año 2022, y eso pues es prueba, ¿no?, del éxito que tiene esta nueva forma de moverse por la ciudad. Lo que continúan, alcaldesa, son algunas quejas por estaciones que vemos vacías en algunos barrios, especialmente, bueno, los que están más lejos del centro. Bueno, nosotros hemos hecho una apuesta importante con Bicicoruña, que de manera progresiva se ha ido ampliando todo el servicio. El año pasado, por estas fechas, teníamos 23 estaciones, hoy tenemos 47 y llegaremos a las 55, que eran las 55 estaciones proyectadas, ¿no?, para el mandato, donde se pondrán, bueno, pues en los puntos que quedan ahora, pues desde Playa de Oza, Campus de Oza, Campus del Viña y demás, ¿no? Quedan esas 8. Estos pasados días pues teníamos ya operativa la estación de Novo Mesoiro y en otros puntos de la ciudad, y ampliaremos pues eso hasta las 55, y a partir de ahí pues se seguirá ampliando, porque, como digo, pues es una nueva forma de moverse por la ciudad, además muy transversal, que para todas las edades y que está teniendo mucho éxito. ¿Habrá más bicicletas de cara a estos próximos meses, antes de que termine el verano, antes de que termine el año? ¿Cuál es la previsión? Vamos a seguir ampliando el parque de bicicletas, porque evidentemente los usuarios lo demandan, y, como digo, tenemos que acompañar la infraestructura de la cantidad de usos que se les está dando, ¿no? Y además, a partir del mes de septiembre lo que vamos a hacer son cursos de formación en los centros educativos, porque es verdad que, bueno, todo el mundo lo hace bien y la sabe usar, pero es conveniente que mejoremos la seguridad de todos, y que aquellos jóvenes que lo usan muchísimo y que, bueno, pues no tienen carnet de conducir o no han estudiado el código de circulación, que es normal porque por la edad no pueden hacerlo todavía, pues sí dan unas nociones básicas. Pues la bicicleta no deja de ser un vehículo, la bicicleta tiene que ir por la calzada, no por la acera, y hacerlo pues en unas condiciones que mejoren la seguridad del resto de usuarios de la vía y de los propios usuarios de Bicicoruña. Desde luego que sí. Pues, alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, muchas gracias y buen día. Gracias a vosotros, buena semana, adiós. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y es que esta semana estamos muy pendientes, en este arranque de semana estamos muy pendientes del Depor, como siempre, pero hoy más en detalle, siguiendo, como decimos, esa comparecencia telemática que le escuchábamos antes a nuestro compañero Adrián Candal. Adri, muy buenas de nuevo. Muy buenas, Pablo. Pues si antes hablábamos desde los interiores del estadio de Riazor, ahora estamos pues a pie de campo. Mira, vamos a escuchar, porque está leyendo un discurso. Bueno, no es desde luego lo que a nivel periodístico pueda ser siquiera aceptable, no hay turno para preguntas, pero está dando su primera intervención el nuevo presidente del Deportivo, Álvaro García Diegues. Vamos a escuchar en directo al nuevo presidente ya blanquiazul. A propósito de devolver al Depor a la élite del fútbol español. Desde hoy comenzamos a elaborar el Plan Estratégico 23-28. En él vamos a diseñar una estrategia que ponga en el centro de nuestro esfuerzo a todas las áreas que conforman este club. Bueno, junto a él y detrás del propio presidente está el nuevo Consejo de Administración, entre ellas esas figuras sobre todo destacadas, la presencia de Alex Bergantiños, uno de los jugadores que más minutos ha defendido y durante más partidos la camiseta del Depor, que cuelga las botas, ha dicho el presidente, sin entrar en muchos detalles, que va a seguir siendo el capitán, pero desde el Consejo, con ese brazalete, y que no va a ser un mero consejero, va a estar muy vinculado al nuevo director deportivo. También está Carlos Ballesta, el que fuera segundo entrenador de Arsenio, también jugador del Depor en los 70 y en los 80, y el resto de los componentes hasta 6. Del anterior consejo, como te contaba antes, Pablo, pues único superviviente, David Villasuso, que deja de ser director general, sigue siendo consejero y es secretario del nuevo Consejo de Administración, que ya ejerce desde hace un ratito. Así lo estamos contando aquí en Radio Coruña, y estamos desde el estadio de Riazor, donde está dando su primera declaración institucional Álvaro García. Bueno, pues te dejamos para que puedas continuar siguiendo ese discurso que no rueda de prensa del nuevo presidente del Depor. En todo caso, en Coruña Deportiva más detalles, y tienen toda la información actualizada además en nuestra web, en radiocoruna.com. Hay toda la información de lo que ha ido contando Adrián Candal a lo largo de esta mañana. Adri, un abrazo. Un abrazo, Pablo.
Llegan las señales horarias de la 1. Enseguida estamos de regreso, una segunda hora en la que nos vamos a ir hasta Betanzos y hasta Sala para hablar del Globo y de la reapertura del Museo Carlos Maside. Es la 1, son las 12 en Canarias. Barcelona despide hasta ahora al dibujante Francisco Ibáñez, funeral abierto al público de un autor que inició la pasión por la lectura de varias generaciones, con el Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, Rompetechos y, por supuesto, Mortadelo y Filemón. En el tanatorio Sancho de Ávila, en Barcelona, está Bernat Errandi. Durante la mañana no ha parado de llegar gente, con un ambiente entre la tristeza de haber perdido uno de los grandes dibujantes de cómic y las sonrisas que provoca recordar a sus divertidos personajes. Hay quien ha dejado recordatorios por escrito y quien ha llevado dibujos, como Victoria, que tiene 10 años. Hemos traído un dibujo porque nos gusta mucho dibujar y también nos gustan mucho los cómics. Y Mortadelo y Filemón son súper divertidos y nos gustan mucho. Por aquí también han pasado autoridades, como el ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta, la consellera de Cultura de Cataluña, Natalia Garriga, y la exalcaldesa Ada Colau. El CIS acaba de publicar una nueva encuesta, la última antes de las elecciones del domingo, un flash que sigue llevando la contraria al resto de encuestadores y vuelve a otorgar la victoria al Partido Socialista. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agranda su ventaja el PSOE sobre el PP. Según el CIS, los socialistas suman más de un punto y se colocan con el 32,2% a casi un punto y medio del PP, que se queda con el 30,8%. El Partido Popular también crece, según este estudio, más de un punto. Sumar, en cambio, pierde algo más de medio punto, está ahora por debajo del 15%, pero se mantiene en tercera posición por delante de Vox, que no llega al 12%. Este CIS, una encuesta flash, no ofrece horquillas de escaños, solo estimación de voto, pero lo que dibuja es un escenario en el que la izquierda obtiene más apoyos que la derecha. PSOE y Sumar agrupan el 47% de los votos frente al 42% del bloque de la derecha. La encuesta se realizó ya en plena campaña. Las entrevistas empezaron justo el día del cara a cara. Yolanda Díaz y Ione Belarra han coincidido hace unos minutos en un acto de campaña de Sumar, primer acto con la participación de Belarra, de la secretaria general de Podemos, que ha pedido el voto para Sumar. Dice que para que haya un gobierno de coalición, la formación de Yolanda Díaz tiene que estar fuerte. En Pamplona, siguiendo ese acto, ha estado Guillermo Lerma. Adelante. Buenas tardes. Intento de deshielo entre la líder de Podemos y la candidata de Sumar, que por primera vez han compartido acto en campaña y por primera vez han compartido acto también desde el cierre del acuerdo para la coalición. Belarra, que ha pedido el voto para la candidatura de Yolanda Díaz, eso sí, lo ha hecho sin mencionar directamente a la vicepresidenta y reivindicando cómo logró la ley del solo sí es sí. Hemos avanzado en toda una nueva generación de derechos feministas, en la ley de derechos trans y LGTBI, en la ley solo sí es sí, en la nueva ley del aborto. Díaz y Belarra han dado un paseo por Pamplona, han tratado de mostrar sintonía en un intento por llamar a la movilización también de los votantes descontentos con la negociación. Díaz, la candidata, ha asegurado que el relato de la victoria de la derecha es falso. Movilizaos, conozco muy bien a Feijóo. Esa es su parte de su estrategia. Hacerle creer a España que él ya ganó. No ha ganado, señor Feijóo. Votad para que Abascal no sea el vicepresidente de Feijóo. Ambas dirigentes coincidirán también en el cierre de campaña en Madrid. Gracias, Lerma. Decíamos en Bruselas, comienza hoy la cumbre de la Unión Europea con la Unión de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, President Lula, Prime Minister Sánchez, acaba de recibir al presidente brasileño Lula da Silva, al español Pedro Sánchez, señalando que esta cumbre, dice, es una oportunidad para unir de nuevo dos continentes que siempre han tenido lazos en común, pero que llevaban, dice, un tiempo distanciados. Además, 1 de cada 10 trabajadores de nuestro país cobran en negro, una situación que afecta especialmente a los jóvenes y a quienes menos cobran, aunque se ha reducido en este último año. Ha pasado del 12% en 2021 al 11% este 2023. Es el resultado de una encuesta que ha publicado Infojobs, María Benítez. Los más afectados son los jóvenes. 1 de cada 3 de entre 18 y 24 años afirma haber recibido dinero en B en los últimos 2 años. Una práctica que también depende del nivel de rentas, afectando más a los salarios más bajos. En concreto, los trabajadores que cobran 1.000 euros mensuales son los que más han cobrado en negro, un 19%. El estudio pone de manifiesto 2 razones principales por las que continúan dándose estas prácticas ilegales. Por un lado, los salarios bajos animan a los trabajadores a buscar alternativas en la economía sumergida, así lo declaran el 38% de los encuestados, y por otro lado, continúa habiendo empresas que no dan otra opción. En este caso, se reduce del 50% que representaba en 2021 al 37% este año. La ultraderecha califica de enfermas crónicas a las
las personas trans que tienen que tomar medicación. Dicen que por eso hay que derogar la ley trans. En un debate de la agencia EFE, una diputada de Vox le ha dicho a la portavoz de feminismo de Sumar que ella, Elizabeth Duval, mujer trans, es por tanto una enferma crónica. Mariola Lourido. Discurso extremista de la diputada ultra María Ruiz. Ha dicho que se está adoctrinando a los menores y que este es uno de los efectos negativos de la ley trans que Vox quiere derogar porque, dice, los va a convertir en enfermos crónicos de por vida, como lo es, según ella, la portavoz de Sumar, Elizabeth Duval. Nos preocupa muchísimo el futuro de estos niños, de estos menores y en general de cualquier persona que tome la decisión de hormonarse, de operarse y de que realmente se convierta en un enfermo crónico de por vida y además es irreversible. Quería comenzar con una pregunta. ¿Usted me considera a mí una enferma crónica? Yo desconozco su realidad personal, no puedo. Pero usted sabe que yo soy una mujer transexual, usted me considera. Pero no sé. Usted sabe que yo empecé un tratamiento a los 14 años. ¿Me considera a mí una enferma crónica? Pues no lo sé, usted sabrá. Pero si tiene usted que medicarse constantemente, pues probablemente sí. Ley trans no habla de la hormonación de los menores y la OMS despatologizó la transexualidad en 2018. Terminamos con la información del deporte. Rodrigo González, buenas tardes. Buenas tardes. El nombre del día sigue siendo el de Carlos Alcaraz, que ayer consiguió su segundo Grand Slam tras ganar la final de Wimbledon contra Novak Djokovic en un partido que duró más de 4 horas y llegó a los 5 sets. Alcaraz mantiene el número 1 y se suma un grande a su palmarés. Estoy listo para vivir este tipo de situaciones, estoy listo para jugar partidos épicos con grandes leyendas y en grandes escenarios. En fútbol, el FC Barcelona ya ha presentado a su nuevo fichaje, İlkay Gundogan, el centrocampista alemán de 32 años que llega procedente del Manchester City, firma por 2 años y tendrá una cláusula de 400 millones. I'm very excited, I'm very proud to be here, to be a part of this. Emocionado y con ganas de salir al terreno de juego y vestir la camiseta del Barça. Además, el Rayo Vallecano ha anunciado un nuevo fichaje, el del Pacha Espino, para el lateral izquierdo. También lo ha hecho el Betis, que ha incorporado a Marc Roca en el centro del campo. Esto el día que Mbappé ha vuelto a la concentración del Paris Saint-Germain para pasar las pruebas físicas y en el que tenemos jornada de descanso en el Tour de Francia. Antes todo era mejor, antes todo era como más apasionante. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Fue muchísimo mejor. ¿Qué decían tus padres al necesita mejorar? ¿Qué receta te sale inmejorable? El secreto está en mezclarlo bien. ¿Te apuntas al plan? A lo mejor. ¿Cuál ha sido la mejor contestación que has dado? ¿Tu mejor zasca? ¿Recuerdas tu mejor polvo? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro mejor en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en 1 hora, ya en tiempo de hora 14, con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Yo sé que al final... El rey de la bachata, Romeo Santos, se despide de Europa en San Xenxo. 30 de julio, único concierto con afterparty oficial de toda su gira. 2 eventos en uno. De 9 a 12 la despedida del rey Romeo Santos. Y Mambo After Concert de 12 a 5. Últimas entradas a la venta en romeosantosgalicia.com. El rey de la bachata cierra su gira en Galicia con Star Producciones. Claudio, súper cerca de ti. Con un especial aperitivos a súper buenos precios. Patatas fritas patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Pasta gallo, 6 variedades a elegir, segunda unidad a mitad de precio, 63 céntimos. Súper cerca para una super compra. Chiruca leva un mes rindo sen parar. É o que lle queda. Porque agora, se és cliente de R, podes levar un Honor X6 por só 3 euros ao mes. A ver, é que son 3 euros. É de risa. Infórmate no 1445 tendas R ou en r.gal. R, a compañía e risas importan. Ai, moito. Vuelve el Festival de la Luz. Celebra el fin de verano con tu familia o amigos disfrutando de los directos de Viva Suecia, Reincidentes, Raiden, Herederos da Cruz, La Villa Rusa, Ramoncín, El Langui o Funquillo Brothers in Band y muchos más. Disfruta de su zona infantil, show cookings, talleres y mercado en el espectacular entorno rural de Boimorto. Entradas solidarias ya a la venta en www.festivaldelaluz.es.
Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos aceite de oliva virgen Carbonell, botella 1 litro, 5,99 €. Y en frutería, plátano americano, kilo, 99 céntimos. Gadis, en confianza. Si juntas todos los asistentes del Sondo Camiño con los del Resu, le añades los de Portamérica y le sumas los del Festival de la Luz, tendrás una cifra aproximada de lo que significa la audiencia de la cadena SER en Galicia. 304.000 oyentes según el último estudio general de medios. Cadena SER Galicia tiene más audiencia que la suma de nuestros competidores directos comerciales, COPE y Onda Cero en Galicia. Esto es un festival de información, entretenimiento, deporte y humor del que tienes pulsera. La mayor concentración de artistas de este verano en el Festival Costa Feira de Sanxenxo. Morat, Melendi, Romeo Santos, Lola Índigo, Taburete, Fernando Costa y La Plazuela, Carolina Durante y Natalia Lacunza, Juancho Marqués y Alsafir, Desmaya, Heinz y Xavivo. Costa Feira del 23 al 19 de agosto en Sanxenxo. Consigue tu entrada en costafeira.com. ...93.4 FM... Radio Coruña... Cadena SER. Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza. Feels like I never in a summer with you. 11 minutos que pasan de la 1, aquí que les acompañamos como siempre hasta las 2 de la tarde, hoy por hoy a Coruña, en Radio Coruña, aquí en la cadena SER. Y abrimos esta segunda hora mirando al área metropolitana y nos acercamos hasta el punto pues, que ha sido noticia desde luego a lo largo de este fin de semana, desde que el viernes por la noche el Ayuntamiento de Betanzos confirmó lo que hasta esos días, bueno, era un rumor en la villa de los García Naveira, que era que este año pues, podía no haber globo. Bueno, la gente evidentemente y los primeros los betanceiros no querían creérselo del todo. El viernes por la noche, efectivamente, el Concello confirmaba que no iba a haber globo. Es uno de los eventos con mayor tradición, desde luego con arraigo, con seguimiento popular de las fiestas, iba a decir en nuestro entorno, en el entorno de A Coruña, yo diría que incluso en Galicia. Saben que la Fundación Globo de San Roque es quien está encargada ahora mismo, digamos, de que se celebre eso. En un comunicado atribuyen precisamente a la constitución de esta fundación como un cambio sustancial con respecto a ediciones de otros años. Bueno, la Fundación Globos de San Roque se constituyó en 2021. El Concello explica que es debido a la reciente creación. Bueno, tenemos a la alcaldesa que está dando una rueda de prensa en estos momentos y que no nos ha podido atender. Enseguida saludamos a la portavoz del BNG en el Concello de Betanzos, pero claro, es que queríamos recuperar porque este fin de semana, como personas que vivimos aquí en el entorno de A Coruña, especialmente yo que vivo hacia el área metropolitana, la gente de Betanzos no ha dejado de publicar en redes sociales comentarios y queríamos recuperar este sonido. ¿Cuántos hay dentro? Dos, ¿no? Es que imagínense esa plaza de los Hermanos García Naveira llena de gente, como todos los años, y ahí hay un grupo de hombres, de mujeres que lo van levantando, que empiezan a darle vueltas a ese globo, que cuesta, no crean que es fácil, para que engancharlo primero en lo alto de la torre de la iglesia, pero parece que sí que sale. Y parece, ¿no? Parece que va pillando vuelo ese globo. Parece que va subiendo. Bueno, esta es la imagen que no veremos este año. Y claro, bueno, lo primero está la cuestión del sentimiento, ¿no? Del bajón, por decirlo así, que hay entre muchos betanceiros. Amelia Sánchez, voceira do BNG en Betanzos, moi boas. Moi bo día. O primeiro imagino por este punto, non? O mazazo que é para vos, falo, xa te incluo entre os betanceiros, claro, xa non só como voceira do bloque, senón como betanceira. Por suposto que sí. É que o globo é patrimonio de todas. É que para as betanceiras, para os betanceiros,
O momento en que se eleva o globo é o momento en que se inicia un ano novo. Porque o globo é un elemento de unión. É un símbolo do esforzo colectivo de moita xente. E por iso ten que quedar fora de calquera ataque político. E que foi o que pasou? Que saben vostedes? O comunicado da Fundación Globo de Betanzos non é claro. Onte o Concello comunicou que o globo do ano pasado está pagado, que se puxeron a disposición da Fundación todos os medios materiais e que mesmo o material deste ano está comprado. Fálase de causas alleas. Nós, cando falo de nós, non falo do BNG, falo de toda a veciñanza, queremos saber os motivos reais, claro, porque os veciños e as veciñas teñen dereito a sabelo. Agardemos que a alcaldía este a dar todas as explicacións e nos este a dar un motivo claro nesa conferencia de prensa que está tendo lugar neste momento. Concelleira, a cuestión é, en todo caso, supoñendo que se dese un milagro, sería posible por plazos, falo claro, dende fora, dende que non sabe o que costa, non, facer ese globo, sería posible se a día de mañán ou esta mesma tarde, estes días, nos puxéramos a construílo, se puxera a xente que está encargada de facelo, a construir ese globo de papel, chegarían a tempo, a vida conta de que o globo lánzase o día 16 de agosto, pero é posible? Pois é algo que descoñecemos desde o BNG, porque descoñecemos como é o proceso, un proceso totalmente artesanal, con engrudos, con pegamentos feitos de maneira totalmente artesá, con cereais, con fécula de pataca, etc. Mas creemos que se debe facer o esforzo. E se o globo non pode subir o 16, subía o 18, como subiu o ano pasado, senón o 25, día os segundos caneiros. Mas creemos que non se debe privar a todos os veciños e as veciñas de Betanzos dese símbolo que nos une. E tamén non se nos debe privar dun grande motor económico, porque tamén o é. O globo tamén é un motor económico para toda a cidade, para a hostelería, para a restauración, para os pequenos negocios e para o comercio do noso concello. Estánse a convocar movilizacións de cara a este próximo xoves, os propios veciños, parte da unha iniciativa dos propios veciños que están movendo ademais en redes. Ten pensado participar vostede ou ese partido ou bloque nestas movilizacións? Pois tenemos que valorar. Obviamente entendemos que os veciños e as veciñas se movilicen porque temos un comunicado sobre a mesa que non é claro, que deixa aberta a realidade a respecto do que pasou co globo deste ano, mas tamén compre ter claro que hai toda unha serie unha campaña de mentiras, de bulos, de insinuacións para culpabilizar a unha parte en concreto, para atacar o BNG como responsável de que non se leve, que non se cree este ano o globo de Betanzos. Por tanto, é algo que temos que valorar. Aquí os únicos responsables son a fundación, constituída pola familia Pita e polo Concello de Betanzos. O BNG non forma parte desa fundación. Hai un interese claro en relacionarnos con todos estes feitos. O que é unha realidade que o BNG non ten absolutamente nada que ver con toda esta cuestión. Pois Amelia Sánchez, voceira do BNG no Concello de Betanzos, moitas grazas, ánimo e que teña bo día. Grazas a vostedes, esperemos que se atopen solucións ao beneficio de todas as veciñas e os veciños. Ogallá, que así sexa. Amelia, moitas grazas. A vostedes, bo día. ¿Estás pensando en amueblar tu hogar? En Citimuebles te damos las mejores soluciones en mobiliario y decoración. Podrás ver cómo queda tu hogar a través de nuestros diseños de fotorrealismo. Te esperamos en Citimuebles, en Avenida de Finisterre 260. Unha 18 minutos falábamos ca voceira do BNG, Amelia Sánchez. Temos por aí tamén a Cecilia Vázquez, que é a portavoz do PP en Betanzos. Cecilia, moi boas. Hola, moi bo día, Pablo. Bueno, pregúntolle, ou fago a primeira pregunta que tamén lle fixen a Amelia, cales son os ánimos? Bueno, pois os ánimos son poucos, bastante poucos, a verdade. E que saben vostedes do que ten acontecido? Pois non sabemos prácticamente nada. Evidentemente nos somos a primeira forza da oposición, pero non formamos parte pois dese patronato, e non estivemos presentes nesas reunións. Non podo decir sin información, lóxicamente, pouco podemos decir do que ten acontecido.
Pensa, porque tamén mencionaba esta cuestión, non, Amelia, pensa que deberían cambiarse ou que o mellor tería que terse planificado de outra maneira a constitución desta fundación que incluíse, que non fose a nivel institucional o Concello, senón que a quen incluíse sería os partidos que forman parte do Concello de Betanzos? Bueno, eu creo que, quero dicir, o globo non se pode meter na política, quero dicir, o globo é un icono, é un ben lóxicamente que afecta a toda a cidadanía de Betanzos e a súa entrada na política a través desta fundación, que lóxicamente nos no seu momento apoiamos porque entendemos que a fundación nace para preservar precisamente o futuro do globo, pero sí é certo que eu entendo que os partidos políticos non teñen que formar parte desta fundación. Van participar vostedes, preguntáballe tamén a voceira do BNG, estánse convocando movilizacións de cara a este xoves a partir das 8 da tarde, creo que non dixemos o sitio, que era na Plaza da Constitución, a non ser que teña cambiado a última información que eu teño é que sería na Plaza da Constitución. Vai participar o Partido Popular ou plantéxase participar o Partido Popular das mesmas? Sí, a ver, ata onde sabemos, estas concentracións ou manifestacións pues, están convocadas por parte de asociacións, de veciños, de grupos de veciños, dunha forma pois individual. Polo tanto, eu o que entendo que queren é explicacións. O que piden ou pedimos aos betanceiros é que se nos conte que está pasando. Por que non sale o globo? Eu todavía non o sei. Descoñecemos que é o que aconteceu e que é o que está acontecendo. Polo tanto, eu penso que sempre, lóxicamente, pois dunha maneira civilizada e ordenada, sin faltar de o respeto a ninguén, pois é lóxico que algo que nos une, algo que representa un valor sentimental, simbólico, digo que penso que podo falar por todos os betanceiros, pois que este ano pois estemos nesta situación a día 17 de xullo, e sen saber os motivos. O Partido Popular, dende o inicio de toda esta crise, o único que comunicamos foi a solicitude dunha comparecencia da alcaldesa como responsable do goberno municipal e tamén como presidenta desa fundación para que nos aclare a todos os betanceiros que é o que está a acontecer, pero con transparencia, certezas e verdades, que eu penso que é a mellor maneira e é a responsabilidade dunha gobernante para cos seus veciños. E é a mellor maneira tamén de evitar desinformacións, elucubracións, dis que dixeron, etcétera, etcétera. É dicir, cando ti actúas dunha maneira transparente e informas do que está a acontecer en algo que nos implica, xa digo, sentimentalmente, pero tamén económicamente a todos. Pois penso que hai que ser transparente e contar o que está pasando. Pois Cecilia Vázquez, voceira do Partido Popular de Betanzos, moitas grazas tamén por atendernos. Moitísimas gracias a vos, Pablo, pola oportunidade. Bo día. Y para aquellos que no entiendan el sentimiento o que nunca hayan participado del Globo de Betanzos, les leo una frase que leía un amigo que vive en Betanzos y ponía: he oído decir más de una vez que el globo es siempre lo mismo, y qué verdad tan cierta, que si el globo de San Roque, que es como la Navidad, que siempre es igual, que si hay betanceiros en Coruña, en Madrid, en América, en Europa y más lejos también, pero que siempre vuelven a casa por San Roque, que siempre vuelven para ver cómo sale el globo. Bueno, pues ese es el sentimiento que a lo mejor este año pues no podrá haber en Betanzos. En Ford Gonzaga, y gracias a los descuentos de verano en nuestros vehículos de ocasión, solo tendrás que elegir el destino de tus vacaciones, porque con lo que te ahorras en tu Ford de ocasión te podrás ir a donde quieras. Descubre nuestros descuentos en vehículos de ocasión en Gonzaga, tu concesionario Ford en Coruña, Santiago y Ferrol.
Zapatero na Coruña, o martes 18 de xullo ás 6:30 da tarde, nos xardíns de Méndez Núñez, mitin do Partido Socialista na Coruña, con Inés Rei, alcaldesa da Coruña, Valentín González Formoso, secretario xeral do PSDG, José Miñones, ministro de Sanidade e candidato ao Congreso, e José Luís Rodríguez Zapatero, expresidente do Goberno. Agardámoste. España avanza. O 23 de xullo, vota PSOE. Adiante. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Tifón Records presenta Rebajas Totales 2023. Dormitorios, salones, sofás, juveniles, decoración. Todos los super éxitos de Tifón Muebles, ahora con descuentos de hasta el 50%. Rebajas totales en Tifón Muebles. Ese es el plan. Visítanos en todas nuestras tiendas y las 24 horas en tifón.es. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo. Soy Yolanda Díaz. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada día pudieras salir 1 hora antes del trabajo. Yo también me imagino esa vida y no voy a parar hasta hacerla realidad. Es por ti. Sumar. Unha case 26 minutos, outra das novas que tamén temos do ámbito cultural destes últimos días, sorpresiva tamén, non sei se tanto como o Globo ou máis, a verdade é que é difícil de calificalo, era ese comunicado que, bueno, comunicado por chamalo de alguna maneira, porque era unha publicación en Instagram, unha historia de Instagram, na que a empresa Sargadelos explicaba que hoxe, día 17, iba a inaugurar o Museo Sargadelos Carlos Maside. Dicimos sorpresiva porque ata onde, bueno, se sabía, o museo non tiñan intención de abrilo. De feito, os últimos argumentos que trasladaban dende Sargadelos era que non era posible abrilo debido á situación física do propio museo, das unidades do propio museo, bueno, de como era a situación do mesmo. Dicimos que hai uns días publicaban unha historia na que, leo textualmente, din: porque ninguén sabe nada, nin os eruditos, nin os iletrados, nin os poderosos, nin os desvalidos, nin os íntegros, nin os miserables. Por iso, porque ninguén sabe nada, en Sargadelos sementamos inspiración, cultivamos arte, atesouramos amigos. E invitaban hoxe, día 17 de xullo, se lle apetece, vémonos na inauguración do Museo Sargadelos Carlos Maside, nunha xornada de portas abertas que xa comezou, que se traslada tamén á tarde. José Manuel Pérez de Lorenzo, moi boas. Hola, bo día. Coñecido, temos falado con Manuel Pérez de Lorenzo, con Lito, algunha que outra vez sobre este museo, porque a Asociación Suárez Picallo, que dirixe, pois, protestou máis dunha vez, precisamente polo peche deste museo, pola non apertura deste museo. Vos sabíades algo? Pois non, enterámonos pola mesma vía que acabas de comentar. Bueno, como non sei se fostes, se pasastes por ali polo museo, se tivechedes oportunidade de ver algo. Eu non tive en ocasión, falei con xente que sí que foi, pero xa digo, tamén nos colleu por sorpresa porque era unha reivindicación que tiñamos sobre a mesa desde hai anos, desde aí o museo leva pechado moito tempo, non? Nunhas condicións de deterioro, etcétera, bastante lamentables, e por iso viñamos demandando a reapertura. Precisamente, agora así de forma sorpresiva se reabre. Non sabemos moi ben aínda en que condición se baixou o criterio. Dende logo, obras se estiveron facendo porque estes días víamos andamios, mesmo repintouse un mural que había na entrada con ese cambio de nome a Museo Sargadelos Carlos Maside. Lito, por recordarlle a xente que atopamos ou que se atopaba antes do peche neste museo, que valor ten o Carlos Maside? En primeiro lugar, ten unha pinacoteca das máis importantes que existen no país de arte contemporánea, non? Pero máis alá do valor das propias obras, que xa en sí mismo, pois xa estamos a falar dun museo moi relevante, o propio concepto de museo, o propio proxecto co que naceu o Museo Carlos Maside, que é creado en plena dictadura por Isaac Díaz Pardo e por Luis Seoane, coa intención de tender unha ponte, de volver a reconectar a sociedade galega coas vanguardas artísticas que naceran, que emerxeran antes da Guerra Civil,
e que se viran, pois, na maior parte dos casos, abocadas ao exilio, non? Entón, era volver a reconstruir ese lazo entre Galicia e o movemento que renovou a súa arte, as artistas e os artistas máis relevantes da contemporaneidade galega, non? A iso úneselle a construción do edificio de Fernández Albalat e Díaz Pardo nos anos 80, que é un edificio que, bueno, que en si mesmo tamén é de vanguarda, non? Todo iso, bueno, pois configura un museo tremendamente interesante. Vostede reclamado, ademais, que fose protegido, que se declarase ese ben de interese cultural, que fixese a Xunta de Galicia. En que punto estamos nesta situación? Pois, polo que podemos ver no punto de partida, prácticamente, porque despois de moito tempo, de anos, reclamando que se declare ben de interese cultural, parece que por parte da Consellería, por parte da Xunta, que é quen ten a competencia en patrimonio cultural, pois non houbo demasiado interese por parte da empresa das Sargadelos, que quen xestiona o museo, parece que o interese vai no sentido contrario, de que non sexa declarado BIC, que non sexa protegido. Nos parece, bueno, inaudito, non, que a Xunta de Galicia non mova ficha e que non declare BIC un edificio, un conxunto que ten sobradas razóns para ser. Manuel Pérez Lorenzo, Lito, da Asociación Suárez Picallo de Sada. Moitas grazas por atendernos. Grazas a vos. Unha apertura, como dicimos, unha xornada de portas abertas a que poden asistir a ese Museo Carlos Maside situado na parroquia do Castro, en Sada, que é onde se levanta tamén pois a fábrica de Sargadelos. 1:30. It's alright, you say. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. David Iglesias, muy buenas de nuevo. Muy buenas, Decimos Pablo. que ya andas por aquí. Ya estoy de vuelta. Por si alguien aún no te había escuchado al principio. Sí, bueno. Saludé así muy rápido y a lo mejor... Los 2 días que estuve fuera, ¿no? Nada, muy poquito tiempo. Se nos hizo muy poco. Lo noto. ¿Sabes qué día vuelvo? ¿Qué día vuelves? El Día Mundial del Emoji. ¡Hombre! Que es hoy. Ah, es hoy. Claro, es que tú cuando estás ahí... O sea, que el emoji tiene un día también. Claro, efectivamente, para todo hay un día. Desde Como para volver yo. Por ejemplo. Bueno, tú sí estás ahí escribiendo y pones un emoji. Si te vas al calendario siempre pone 17 de julio y dices tú, pero si estamos a 3 de enero. Sí, comprobarlo, queridos oyentes. Comprobarlo en vuestros móviles porque si ves el emoji del calendario, el día que pones 17 de julio. Pues claro, esto nos lo recordaba el Colegio Profesional de Enxeñaría Técnica e Informática de Galicia, que es @cpetic, diciendo que os emojis son en realidad de caracteres Unicode que se representan de forma distinta segundo o dispositivo que empregues. Mira, ahí te queda. Y nos decía, ¿sabías que é a data porque é a que marca o calendario do propio emoji? Que te estoy contando. Tiene todo el sentido lógico del mundo. ¿Para qué buscar otro día? Si el día que inventaron los emojis dijeron, le ponemos 17 de julio y tira. Carretera. Así se marcan los días internacionales para los que no lo sepáis, ¿vale? Muy bien. Oye, ¿qué más? Pues mira, en este día tan importante para el deporte, porque estamos ahí con, como contaba Adri, todo el Consejo de Administración, toda la vaina nueva que tenemos, el que más ha hecho por promocionar la imagen internacional del deporte de nuestro club ha sido Juan Maceiras, que es jugador profesional de póker y es natural de La Aracha, creo, que ha estado compitiendo esta semana en el Main Event de póker en Las Vegas, que es el torneo más importante del mundo de póker, y ha quedado octavo. Que dices tú, bueno, quedó octavo. Ya, ¿quién quedara octavo? Porque vaya premio que se ha llevado, millonario. Bueno, pues estuvo participando durante toda la competición con la camiseta del Depor, todos los días, toda la semana con la camiseta del Depor. Espero que llevara más de una, ¿eh? Porque con la tensión que llevaba... la tensión a lo mejor... Bueno, a Juan lo vimos por ahí cantando un Nos van a ver volver, un Vivir na Coruña, qué bonito, ¿eh? Maravilloso. Bueno, estaba aparte acompañado de amigos, familiares, que también iban con sus camisetiñas del Depor ahí apoyando. Bueno, parecía un mini Riazor Las Vegas. Sí, bueno, por favor, yo creo que hay menos gente en Las Vegas que en cualquier partido del deporte. No lo dudo. Pero dudas al respecto. Bueno, lo que también está llegando a la ciudad, veíamos hoy una marquesina ahí a tope que nos mencionaba ahí, Noites do Porto. ¡Hombre! Parece que no, sí, pero a la vuelta a la esquina lo tenemos. Vamos a dejar que llegue tarde Noites do Porto porque significará que ya se acabó del verano. No, y que habrán pasado mis vacaciones, te Efectivamente, digo. las mías ya pasaron.
El 19 al 24 de septiembre en A Coruña va a ser Noites do Porto con Nada Surf, Porri Geradio, Rodrigo Cuevas, La Plazuela, Deluxe, ahí esa vuelta de Deluxe con Xoel López a la cabeza, Triángulo de Amor Bizarro y Sensenra. Quedan entradas. Vale. Así que perfecto, puedes conseguir las entradas, te vas a ir a las redes sociales de Noites do Porto, @Noites do Porto, y coges ahí tus entradas que tienes enlaces para todo. Oye, despedimos con una fiesta que tengo ya por aquí a Rubén Ventureira. Venga, vamos a despedirnos porque hoxe temos festas en Andeiro, en Muy bien, Cambre. anotamos. Me voy yo porque a partir de las 8 hay churrascada, Grupo Bomba y Orquesta Cinema. ¿Vale? Ahí te queda. Te vas tú porque tú te vas a cualquier fiesta. Efectivamente. Quiero Claro, decir. estamos en verano, hay que aprovechar. No. Yo no estoy de vacaciones. Razonable. Pero las fiestas hay que ir. Porque a las 8 la churrascada y tiempo de sobra. Perfecto. Bueno, pero vamos a saludar a Rubén Ventureira. La excelencia alemana regresa a Coruña. Fiateira Motor, tu nuevo concesionario y servicio oficial Opel en A Coruña. Benefíciate de ofertas exclusivas por apertura, como el 2x1 en el cambio de neumáticos de las mejores marcas. Tengas el coche que tengas. Y si ya eres cliente de Opel, llévate un chequeo de 20 puntos totalmente gratis. ¿Y tú? ¿A qué esperas para venir a Fiateira Motor? Fiateira Motor, polígono de Agrela. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Zapatero na Coruña, o martes 18 de xullo ás 6:30 da tarde, nos Xardíns de Méndez Núñez, mitin do Partido Socialista na Coruña, con Inés Rei, alcaldesa da Coruña, Valentín González Formoso, secretario xeral do PSDG, José Miñones, ministro de Sanidade e candidato ao Congreso, e José Luís Rodríguez Zapatero, expresidente do Goberno. Agardámoste. España avanza. O 23 de xullo, vota PSOE. Adiante. Proctología Coruña, clínica especializada en enfermedades del ano. Si padece hemorroides, fístula o cualquier otra patología anal que le afecte en su día a día, no dude en contactarnos. En Proctología Coruña contamos con equipamiento de última generación para realizar diagnósticos precisos. Ofrecemos tratamientos no invasivos, sin dolor. Para más información visítenos en nuestra web www.proctologiacoruña.com. Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Sí, por fin resolví el enigma del 2x79. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Y bingo, 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com. En Coruña, en Style Outlets, 4 Caminos, Las Cancelas y Marineda City. Sol Optical, solo grandes ópticas. Las olas marcan el paso, ya se puede ver la proa. 1:37 minutos, Rubén Ventureira, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Gracias. Un placer tenerte por aquí en esta temporada también de verano. Oye, por cierto, y antes de nada y antes de entrar en la sección, hoy tenemos una cita contigo. Ah, sí, es verdad. Picasso Gallego. Sí, 7:30 en Alexandre Bóveda. Sí, allí estaremos. Para hablar un poco más de Picasso, porque con la exposición no ha sido suficiente. Hombre, creo. Nunca es suficiente. Porque es una pena que esa tremenda exposición no aguantase un poco más. Porque si aguanta un poco más… Pero es que los cuadros no eran nuestros. A los 3 meses los dueños los echan de menos. Si hubiésemos echado el cierre, allí no entraba nadie. Quiero decir, ¿quién iba a echar de menos unos Picasso? ¿Sabes qué pasa? Que luego no nos los dejan para la siguiente. Para la siguiente no nos los dejan. En todo caso, hablando de exposiciones, podemos visitar una magnífica fundación, Coruña no Tempo, que estamos ahí también. La tengo pendiente. Pues cuando quieras está una visita guiada. Pues ya está, pues la cerramos ahora mismito. Fueron unos colegas este fin de semana y me dijeron que está genial. Yo ya tenía ganas porque he ido a ver la de Santiago. Sí. La de Santiago me pareció brutal y estos me dijeron que la de Coruña está muy, muy bien. Te traslado su felicitación. Yo eso, tengo pendiente ir a verla, pero tengo muchas ganas. Perfecto, se lo traslado al comisario Gabo. Bueno, esa cita, por cierto, que tenemos hoy, como decimos, es esa charla a partir de las 7:30 en la Alexandre Bóveda, el Picasso gallego, para profundizar un poco más en la vida de Picasso, que me traes hoy, por lo demás. Bueno, ¿de qué vamos a ir hablando? Vamos a presentarle a los oyentes la sección. ¿De qué vamos a ir hablando este verano? Bueno,
No, pues hemos decidido, ¿no?, un poco cambiar la orientación de la sección, que siempre hablamos, recuerdas, efemérides y tal, concretas, pero claro, todos los años son las mismas, porque puede variar un poco el día. Hay que variar, puede variar un poquito, pero más o menos será todo igual. Entonces, pues vamos a hacer hablar cada semana pues de un sitio de Coruña, ¿no?, determinado. Entonces, me habéis planteado varios sitios, iremos desvelándolos, ¿no?, poco a poco. La gente se los puede imaginar, porque tampoco... porque Coruña es grande, pero... Sí, pero... Es muy grande, pero tiene algunos sitios icónicos. Mencionaba antes David Iglesias, Noites do Porto. Hemos estado hablando de los festivales que se están haciendo en el puerto. Esta semana viene, por cierto, el jueves Rubén Blades. Hablamos del puerto. Sí, hablamos del puerto, sí. El puerto tiene una gran historia. De hecho, estamos haciendo también unas visitas guiadas, ¿no?, con Suso Martín, que por cierto están las plazas, hay plazas disponibles para el mes de agosto. ¿Y cómo nos apuntamos? Pues en la web del puerto entras y pones ahí ya, encuentras rutas guiadas enseguida. Perfecto. Y hay plazas pues para las visitas que vamos a hacer en agosto. Esta mañana he mirado y aún quedan 60 y algo, ¿no?, de las 270 que creo que van a ser. Que se llenan, quiero decir. Sí. No esperen a hacerlo. No, ahora que lo están escuchando, pues me voy a anotar. No, ahora. Sí, no, porque luego se agotan. Sí, de hecho, se abrieron hace unos días y es raro que hayan aguantado tanto, pero bueno. Para el jueves no quedan, Rubén. Ya no quedan. Pero para agosto sí. Para agosto sí. No desmoralicemos a la gente. Pero esto pasa muy bien. Bueno, pues ahí es un poco, pues eso, el puerto como... Resumimos un poco la historia del puerto, ¿no? Yo creo que podemos hablar de eso, si te parece. No sé, tu pregunta o yo cómo hago. ¿Cómo hacemos? Yo te pregunto... ¿Dónde empieza el puerto de La Coruña? Claro. ¿Cuándo empieza el puerto de La Coruña? Esto es que, como dice Suso Martínez, ¿no?, pues que hubo puerto antes que ciudad, ¿no? Claro, porque eso no hay discusión. Y claro, el puerto, empezamos hablando, fíjate, nos podríamos remontar más, ¿no? Pero nos remontamos a los romanos, ¿no?, a la llegada de Julio César, y que Julio César estuvo aquí en el puerto coruñés, ¿no? Llegaron, fue una llegada muy espectacular, porque llegaron ahí con sus... Llegaron fanfarria y estas cosas, vamos, quiero decir. Tú fíjate cómo fue la cosa. No estaba la orquesta sinfónica, pero el equivalente. La orquesta sinfónica eran las tropas de Julio César, porque llegaron batiendo con los gladios en los escudos, batiendo con los remos en el agua, y aquel estruendo nunca tal se vira en los ártabos que andamos por aquí. ¿Y qué hicimos? Pues nos escapamos, nos fuimos corriendo para el Viña, ¿sabes? O sea, esto no puede traer nada bueno, ¿no? Y ahí es como un poco el puerto entra en la historia, ¿no? Porque, bueno, además a lo grande, ¿no? Con Julio César, un personaje controvertido, pues no deja de ser un personaje histórico y bueno, luego empezamos pues a contar la historia. Fíjate, nos remontamos hasta ahí, llegamos hasta la actualidad, ¿no? En la actualidad hablamos de los cruceros, hablamos del muelle transatlánticos, pero también hablamos de historias, ¿no? Y hay muchas historias en el puerto muy interesantes a lo largo de todos los siglos. Hay una especialmente que dentro de poco se cumplirán 500 años, que gusta mucho a la gente, que es la de la San Lesmes, que es la carabela San Lesmes. ¿Y eso es? Eso es una expedición que salió de aquí, que iba pues a la especiería, ¿no? Allí por las tierras aborígenes, por la Polinesia. El objetivo era pues ese, llegar allí antes que los portugueses, que realmente ya estaban, ¿no? Y se le discutía aquello todo del tema de las especies, que entonces eran muy cotizadas, era una especie de oro, ¿no?, de la época. Y es una expedición que, por no enrollarnos mucho, al final uno de los barcos se pierde, y se dio por perdido durante siglos, hasta que de repente ha habido unas investigaciones a partir del siglo XX que lo que ha concluido es que ese barco sí se perdió, pero lo que hizo fue pues embarrancar allí en una isla y colonizar aquello, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega Cook, cuando llegan luego los teóricos descubridores de Australia y de toda aquella zona, lo que se encuentra es gente pues que hacía hórreos, por ejemplo, ¿sabes? O sea, ¿Esta gente de dónde salió? Claro, y gente que hablaba que Aita, que le decía, ¿sabes? Como los vascos. ¿Por qué? Porque en la tripulación de ese barco había gallegos y había vascos también, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy curiosa de la carabela San Lesmes, que es una de las historias del puerto ocultas que contamos en la visita y bueno, y que suelen tener mucho. Es un puerto con mucha historia. Por ejemplo, expediciones, ¿no? Expediciones científicas. Contado alguna que otra. ¿Sí? Claro. Balmis, ¿no? O sea, además la más icónica, desde luego. La más icónica, una de las, sí, probablemente como expedición científica, sí, aunque también hace unos días lo recordábamos, la expedición von Humboldt, ¿no? Von Humboldt sale de aquí, de Coruña, realmente le llaman el redescubridor de América. O sea, fijaos si es importante esa exposición, ¿no? Pues sale de aquí, además en un periodo, la de von Humboldt sale en 1799,
y la de Balmis en 1803, ¿no? La expedición Balmis, que sabéis, es la expedición, el nombre real era Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Es que eso suena mucho mejor. Suena mucho mejor. Le da porte, digamos. Efectivamente. Y es una expedición que, bueno, concluye con gran éxito. Mira, por resumirla, hace unos años vino aquí a presentar Javier Moro un libro que hablaba de esta expedición, ganador del premio Planeta, Flor de Piel, se titula el libro, magnífico, lo recomiendo, y dijo una cosa en la presentación que yo recuerdo muy a menudo cuando hablo de este tema, que es que si bien la vacuna es un invento inglés, esto es así, por Jenner, él inventa la vacunación es un invento español. El proceso. Claro, y la vacunación es un invento español. ¿Y cuándo se inventa? Pues con esta expedición, que sale de Coruña en 1803, una expedición muy coruñesa, porque sabéis que es la historia esta de los niños, que son los que llevan la vacuna en sus brazos y se la van transmitiendo, la llevan Viva América. Esos niños eran la mayoría de la inclusa coruñesa, de la calle, que estaba la calle Hospital, por eso se llama Hospital. ¿No? Esa calle. Y la que los lleva para cuidar a esa chavalada y domarlo un poco en esta travesía. No olvidemos que eran chavalitos de entre 4 y 9, 10 años, ¿sabes? O sea, había que tenerlos un poco controlados y no podían tener contactos entre ellos. Los dividían en grupos de 2, imagínate, porque si no se estropeaba la vacuna. Lo que pudo ser ese viaje. Efectivamente. Pues ahí se contratan, Balmis muy listo, a Isabel Zendal, que era la rectora de la Casa de Expositos de Coruña, y todos van en la corbeta María Pita. Es decir, esto es muy coruñés, no solo por la partida, sino por el hecho de que es una expedición muy coruñesa y muy gallega. Esta parte gallega y coruñesa hay que reivindicarla, ¿no? Pues estas son dos historias ligadas al puerto impresionantes, ¿no? Que nos meten en la historia universal. Desde luego que sí. Bueno, pues de estas historias iremos contando capítulo a capítulo a lo largo de los próximos lunes, estas historias coruñentas con Rubén Ventureira. Rubén, muchas gracias. Gracias a vosotros. Si quieres que las humedades no formen parte de tu vida, llama a Hogar Seco, la nueva revolución en tratamientos antihumedades. Te dan garantía de 30 años y un completo diagnóstico de humedades gratis y sin compromiso, realizado por especialistas. Llama al 900-828-938 o entra en hogarseco.com. Hogar Seco, y di adiós a las humedades. Que nada frene tu verano. En los talleres Alcobulco, hasta el 30 de julio, consigue hasta 80 euros en carburante Cepsa o en tarjetas Amazon. Compra tus neumáticos Goodyear y disfruta el importe como prefieras. No dejes pasar la oportunidad. Talleres Alco, tu taller de confianza. Los 40 Summer Live 2023. 13 de agosto, A Coruña, Plaza de María Pita. Vive la fiesta del verano al aire libre y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con las sesiones de tus DJs de los 40 y las actuaciones de... Zoilo, Leo Rizzi, Marlon, Paula Cendejas, Hilario, Charlie USG, Nixie, Paula Coops, Polo Nández, Miki Núñez y Álvaro de Luna. Con la colaboración de Bengal, Fitimuebles, Mampa Plus, Danza 10, Galimascota, La Piadina y Aquapark Cerceda. Con el patrocinio de Air Hostess y McDonald's. Promueve Concello de A Coruña. Summer Life. Los 40 Summer Live 2023. Toda la info de fechas, artistas y ciudades en los40.com. Zapatero na Coruña, o martes 18 de xullo a 6:30 da tarde, nos Xardíns de Méndez Núñez, meeting do Partido Socialista na Coruña, con Inés Rey, alcaldesa da Coruña, Valentín González Formoso, secretario xeral do PSDG, José Miñones, ministro de Sanidade e candidato ao Congreso, e José Luís Rodríguez Zapatero, expresidente do Goberno. Agardámoste. España avanza. O 23 de xullo, vota PSOE. Adiante. Eu o que quero é xamón, 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 xamón. Todo o mundo ignoroume da historia da miña vida. Desde que ao mundo cheguei, sempre perdo a partida. Ninguén me fai ningún caso. Eu perdo a paciencia. Oh Dios, camaretas, oh Dios, camaretas, eu sigo aquí sentado, mentre serven os do lado, e gritos en contemplación, que me trayan a miña ración.
Bueno, pues esta sintonía que recuperamos, esta sintonía para seguir hablando los lunes de cocina, de seguir pues, hablando de recetas, del buen comer, que desde luego en Coruña pues de eso tenemos bueno y mucho. Y queríamos darle una vuelta a la sección. El año pasado nos fuimos por la Reserva da Mariña, das Terras do Mandeo, das Mariñas coruñesas, para conocer algunos de sus restaurantes, de esa red de restaurantes que tenemos hacia la comarca y también en la ciudad. Y esta temporada de verano que estamos iniciando, y ya veréis que vamos a tener pues, muchas secciones muy distintas, hay una a la que le damos una vuelta y nos quedamos en la ciudad, porque desde hace ya tiempo tenemos una asociación de cocineros aquí en A Coruña. Mejor les suena porque hemos hablado desde luego de ellos y hemos hablado de algunas de sus iniciativas, y este fin de semana además han tenido una de ellas vinculada al Bonito y a la Lonja de A Coruña, que es la red de Coruña Cociña. Es una red de restaurantes, de varios restaurantes, de cocineros de aquí de la ciudad, que trabajan en la ciudad, que trabajan con productos locales, con productos de proximidad, cuyo objetivo, entre otras cosas, es promocionar la gastronomía que tenemos en A Coruña, que es muy buena. Así que con ellos, a lo largo de este verano, pues vamos a conocer primero esos restaurantes, después les hemos pedido que nos hagan algunas de las recetas de lo que podemos o bien comer en esos restaurantes o bien de lo que se propongan para que aprendamos también a cocinar con ellos. Y nuestro primer invitado, el primer restaurante al que nos vamos a ir y al que os animamos también a ir vosotros, es Terreo. Quique Vázquez, muy buenas. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por venir aquí, por ir de avanzadilla. Bueno, para mí un placer, la verdad, ya ser de los primeros, pues bueno, genial también. Bueno, lo primero de todo, formas parte de esa red de Coruña Cociña. ¿Cómo la definirías tú como parte de esa red de cocineros? Bueno, yo llevo un año en la asociación, un año un poquito, la verdad, y bueno, ha sido una buena experiencia, porque bueno, hemos tenido oportunidad de hacer varias iniciativas en torno al producto, en torno a la gastronomía, y bueno, cumpliendo un poco los objetivos que teníamos, que era promocionar un poco la ciudad y la comunidad, la provincia incluso también, a nivel interno y para posibles visitas turísticas y demás, del valor de nuestra gastronomía, que es muy alto, de mucha calidad. Nosotros vamos a iniciamos hoy esta temporada de verano, como hacían también nuestros compañeros a nivel de toda España, a nivel nacional, a nivel ya de la cadena SER. También le dábamos una vuelta a este verano. Nosotros vamos a tener 7, digamos, lunes de Coruña Cociña, pero sois bastantes más cocineros que 7. Sí, somos bastante más, sí. La verdad que somos un grupo bastante grande, somos creo que 21 ahora mismo, bastante variado, pero ya te repito, siempre con restaurantes de mucha calidad y gente con ganas de crecer, de seguir aprendiendo y de seguir mejorando. Bueno, el tuyo, Terreo, lo encontramos en la calle San Andrés. San Andrés, correcto. Uno de los, yo creo que restaurantes ya parada obligatoria para muchos, desde luego de los que somos de A Coruña o de su entorno, también para muchos turistas que lo tienen ya como referencia. ¿Cómo definirías Terreo? ¿Qué es para ti Terreo? Bueno, Terreo para mí ahora es casi que es mi vida, ¿no? Junto con la familia es donde más tiempo paso, donde estoy empleando todos mis recursos. Bueno, ya es un estilo de vida más que un trabajo, sí, ya para mí. Y desde el punto de vista gastronómico, ¿qué es Terreo? Bueno, es un restaurante que pretende ser un restaurante tradicional, siempre puesto al día, naturalmente. Ya no se pueden hacer salsas o platos tan contundentes como se hacían antiguamente, todo tiende a ser más ligero, más digestivo, más sano, y nosotros estamos un poco en esa corriente, sin olvidar el pasado, sin olvidar las raíces, sin olvidar un poco la cocina que hemos aprendido en escuela y la que hemos aprendido un poco por todos los viajes que hemos hecho y de todos los sitios que hemos trabajado, porque algo siempre te va quedando, siempre haces tu pozo ahí y creas tu estilo de cocina. Y yo, bueno, he estado mucho por el Mediterráneo, he trabajado también con gente en restaurantes franceses. Mis inicios fueron en un restaurante familiar que venían precisamente de Suiza y traían un poquito este recetario francés. Y bueno, yo he hecho una mezclita. Y después también he incorporado cosas que a mí me gusta, que aunque no he hecho formación en ello, que son temas de cocina asiática o japonesa. Ya también he trabajado en alguno asiático, pero bueno, mínimamente. Pero sí, siempre me ha gustado también. Entonces haces ahí un popurrí con un estilo entre cositas que son marinadas, crudos, mucho pescado, porque al final estamos en la mejor despensa casi de España. Tenemos el mar Atlántico, el Cantábrico aquí que nos surte y nos llenan las neveras con cosas maravillosas. Tenemos una huerta estupenda y sin olvidar todo esto, producto local, producto de aquí, de cercanía.
Siempre también intentamos traer algo a veces de fuera, pues llevamos mucho tiempo trabajando haciendo un carpaccio de gamba roja de Mediterráneo. También, que claro, eso, a ver, yo creo que son cosas que son interesantes de conocer. De vez en cuando traemos algo de atún, también Mediterráneo. Y bueno, vamos a ir jugando con cositas de aquí y de allá, recetario variado. Y bueno, al final también se trata de que nosotros nos divirtamos al mismo tiempo que el cliente también, claro. A mí no me gusta estar siempre con los mismos platos, no sé. Claro, va variando mucho tu carta. Va variando mucho, sí, según la estación, los productos que entran y eso, según también un poco el antojo que se me apetece hacer del plato, ¿no? A veces pienso en lo que me gustaría comer a mí. Te levantas diciendo, wow, me apetece esto, sí, me apetece esto, como me apetece comérmelo a mí. Entonces voy e intento prepararlo, hacer algo parecido, siempre adaptado, evidentemente, a un restaurante y un restaurante en el que pretendo que la gente cuando venga haya un poquito de festividad, ¿no? Que nos salgamos un poco de la comida de todos los días, de la comida y hagamos un poquito más un menucito, un poco más degustación y que podamos disfrutar. Al final se trata de eso, de disfrutar comiendo. Has mencionado la cuestión del producto y de la calidad del producto, que es algo que, entre otras cosas, digamos que el objetivo, el nacimiento de Coruña Cociña, uno de los objetivos era, desde luego, es el poner en valor el producto, pero el producto de aquí, ¿no? Y has mencionado, pues, por ejemplo, los pescados. Correcto, sí, sí. De hecho, bueno, ahora estamos con unas jornadas de bonito, como has comentado antes, que se trata de poner en valor el producto que tenemos aquí. Bueno, y vamos a lo que es el objetivo también de esta sección de cocina, que es, bueno, aprender a cocinar también un poquito. A estas horas, estos minutos que quedan para las 2 de la tarde, la gente ya estará cocinando, o por lo menos, si no lo tiene pensado malamente, o a lo mejor, pues lo que se ha ido es a alguno de los restaurantes de A Coruña, que esa también es muy buena decisión. Pero si mañana quisiera cocinar, o pasado, o de cara al fin de semana, ¿qué nos propones? Bueno, yo os voy a contar un poquito lo que hacemos con el bonito, porque a mí me pregunta gente cómo tratamos el bonito. El bonito es un pescado muy especial, es un pescado muy sabroso, pero que hay que tratarlo bien. Nosotros lo que hacemos es sacar los lomos, ponerlos en agua con hielo y un poquito de sal para que desangren, y después los maceramos hacemos un aceitito con ajo y algo de hierbas, tomillo, romero. Lo dejamos macerando todo un poquito, sin pasarse tampoco, que nos coja de malos sabores, y luego lo vamos a hacer con sus espinas, hacer un jugo. Como si fuera de carne, hacemos un salteado de verduras, cebolla, zanahoria, bien salteaditos, la espina tostada, y cocemos con vino tinto, un poquito de caldo de pescado, y esto lo dejamos reducir bien. Y después lo que hacemos es sofreír un poquito de pimienta, chalota y algo de mostazas variadas. Lo que hacemos es poner luego ese jugo, un poquito de nata, y hasta tener la textura. Y el bonito lo que hacemos solo es marcarlo por los lados, hacer las raciones, marcarlo un poquito. Lo que queremos es que esté templado nada más, pero que no se cocine, porque es un pescado que crudo es maravilloso para cualquier recetario crudo, pero para pasado es horrible. Se seca tanto que yo creo que sí, para empanadas sería difícil de tragar. Difícil de tragar. Y nada, y de guarnición estamos poniendo unos calabacines así al pesto. Ay, perfectos, que los tenemos en la huerta. Claro, tengo un amigo que nos manda fotos todos los días de esos calabacines. Sí. Le mandamos un saludo. Yo tengo en mi huerta como 15 plantas y este año ha sido una pasada lo que han producido. Sí, hasta demasiado y todo. Bueno, eso como un plato principal que podemos tener, pues el bonito, que efectivamente pues este fin de semana se han celebrado esas jornadas vinculadas al bonito, que está muy bien. Pueden, toda la información en la web de Coruña Cocina o en su página de Instagram, que también funciona muy bien. Eso como un plato. ¿Y qué más nos ofreces? Pues mira, os voy a ofrecer algo que es bastante sencillo de hacer, que lo podéis hacer en casa. Os voy a contar nuestro postre, el que más siempre nos han pedido, el que no nos han dejado quitar de la carta, el que siempre que lo sacábamos venía alguien y nos lo reclamaba, que es una torrija que hacemos con un pan brioche. Que yo soy de esos. Sí. Te lo voy a reconocer. Sí. No voy a mirar ahora aquí a los ojos, pero es que yo soy de esos. Sí, ha tenido un éxito tremendo, ¿verdad? Y fuera de Semana Santa, en cualquier temporada ya, bueno, al final es casi como una cremita, como un flan. Y bueno, nosotros, lo puedes hacer con cualquier pan un poco, con una barra tierna, con un brioche, ya te digo, hasta con algún bizcocho se podría hacer un bizcocho que fue un poco contundente, con mucho más cuidado, evidentemente. Nada, nosotros hacemos parte de nata, parte de leche, con aromas, canela, piel de limón y vainilla. Esto lo dejamos infusionar, lo dejamos enfriar un poquito, 30-40 grados, y lo ponemos con las rebanadas de pan. Esto lo dejamos toda la noche para que se empape bien y esté súper cremoso. El día siguiente, nada, en una sartén, un poquito de mantequilla de azúcar moreno, pintamos con yema y caramelizamos.
y ya, bueno, la acompañas con una cremita, con un helado, con lo que te dé la gana. Falta. Y resuelves perfectamente un postre, vamos. 5 o 6, 6, podemos 7. comer. Puedes hacer la maxi Perfectamente, claro. una de kilo. Nos vamos a pasear un poquito por el paseo marítimo de Coruña y ya está. Sí, sin problema. Ninguno con el día de sol que hace hoy, ideal. Y a disfrutar, y ya está. ¿Que no lo queremos hacer? Podemos probarlo en Terreo, con tu permiso, 881-91. Love was a currency, a shimmering balance act. I think that I laughed at that. And I saw your face and hands covered in sun, and then I think I understand. Well, I understand. But we fight. Así que dará un minuto para que lleguen las 2 de la tarde. A partir de esa hora, ya saben, llegan los compañeros de los servicios informativos. 2:15, hora 14 a Coruña, aquí en Radio Coruña, en la cadena SER 93.4.